Sí, amigos de Rioduca Online, continúan las demandas contra una acción que puso a Panamá en el tema de la pandemia, donde básicamente se restringen el tema de las garantías, ¿no? Vamos a conversar con el profesor Raúl González. Él es miembro del foro que o de las organizaciones que están solicitando una constituyente en Panamá, porque la semana pasada interpusieron una acción ante la Corte. Para que nos explique sobre esto, profesor González, adelante. Efectivamente, el Frente Proconstituyente Originaria, del cual somos parte, convocó a una serie de organizaciones populares, entre ellas CONUCI, y conjuntamente participamos en presentación de acciones de carácter legal ante la Corte Suprema de Justicia. En el caso del Foro Proconstituyente Originaria, presentamos a título personal la acción de inconstitucionalidad contra la resolución 11 del 13 de marzo del 2020 del Consejo de Gabinete. Mediante esta resolución, el Consejo de Gabinete declara el estado de emergencia nacional. ¿Por qué presentamos ese recurso de esa acción de inconstitucionalidad? Porque cuando revisamos la Constitución, Carta Magna de un Estado, y no aparece consagrada la figura de estado de emergencia, ¿verdad? Entonces se está aplicando algo que no existe en la Constitución. Pero más grave aún, no existe en la Constitución, pero sin embargo se violan derechos humanos consagrados en la Constitución y en pactos internacionales de derechos humanos, de los cuales Panamá forma parte porque así lo ha aceptado a través de el proceso que se utiliza en estos casos para incluir internacionales como parte de la legislación nacional, es decir, aprobado por la Asamblea Nacional. En ese sentido, el valor de esta acción consiste en que se le solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional esa resolución y las otras aprobadas posteriormente tanto por el Consejo de Gabinete como por el Ministerio de Salud. ¿Qué significa esto? Que mediante esa resolución o en base a esa resolución que declara el estado de emergencia nacional, se suspenden derechos, se afectan derechos de todos los ciudadanos. Por ejemplo, se declara ¿qué significa el toque de queda? Que se suspenden libertades consagradas en la Constitución y en pactos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, ¿verdad? Se nos dice que no nos podemos mover de nuestros hogares de tal hora a tal hora. Ahí se está limitando el derecho a libre tránsito. Pero además, quiero señalar que cuando se limita la libertad de movimiento, cuando se nos dice los hombres pueden salir un día, las mujeres salen otro día, ahí hay, ¿verdad? Se está coartando la libertad de tránsito. Cuando se nos dice usted puede salir de tal hora a tal hora, se nos está limitando la libertad de tránsito. ¿Pero eso qué significa? Significa que se está afectando el normal desarrollo de la vida del ser humano. En algunos casos necesitamos movernos para buscar atención médica. En algunos casos necesitamos movilizarnos para ir a comprar medicamentos o atender a familiares que necesitan de nuestra presencia, de nuestro apoyo. Eso sin hablar de otras necesidades que pueden presentarse. Sí, profesor. Ya ante esta situación, el propio gobierno ha anunciado que todas estas restricciones se van a ir eliminando paulatinamente, ¿no? Entonces, la Corte ya fallaría tarde. Bueno, yo diría que la Corte tiene un gran compromiso con esta sociedad, porque desde un inicio algunos colegas presentaron en su momento, ¿verdad?, acciones de inconstitucionalidad, por separado, en algunos casos contra la resolución esta, en otros casos contra resolución del Ministerio de Salud. Sin embargo, hasta el momento la Corte no ha fallado. ¿Eso qué significa? Que aquí hay una abierta violación a los derechos, a la Constitución y a los derechos humanos del pueblo panameño. ¿Por qué? Porque en lugar de utilizar los mecanismos que contempla la propia Constitución para enfrentar el coronavirus, porque en la Constitución hay capítulo dedicado a la salud, en lugar de utilizar esas herramientas y otras leyes, ¿verdad?, que regulan la atención médica, ¿verdad?, y el derecho a la salud en Panamá,
utilizan como argumento, como fundamento una norma que flexibiliza la compra de bienes y servicios. Es decir, una norma de carácter mercantil, cuando aquí lo que había que hacer era utilizar los mecanismos en materia de salud para afrontar un problema de salud. Así Que es. si científicamente se hubiese demostrado que era necesaria la cuarentena, enhorabuena. Que si científicamente se demostraba que esa cuarentena debía organizarse de tal o cual manera, excelente. Pero lo primero que hacen es utilizar una norma de carácter mercantil. Lo que se demuestra es que hay mayor interés en la compra-venta de servicios, de mercancías, en lugar de atender la salud del pueblo. Sí, sí, profesor, ya para finalizar, usted, al igual que otros panameños, ya vienen desde hace rato con el tema de la constituyente. ¿Usted reafirma todavía que esto es necesario para arreglar el país como está ahora mismo? Yo creo que este es el momento más claro que ha tenido la sociedad panameña para darse cuenta que lo que tenemos no funciona. Y no funciona por la pandemia. Recordemos cómo estaba respondiendo el gobierno a las llamadas del pueblo panameño de resolver los problemas fundamentales. El gobierno se metió en un proyecto que no tenía sentido alguno, como era el de las reformas constitucionales. Luego llega la pandemia. ¿Qué ha demostrado la cuarentena? Que el sistema de salud no funciona, no sirve. Fíjese la cantidad de enfermos y de fallecidos. Con un mejor sistema de salud hubiésemos tenido mejores resultados, menos víctimas en todos los sentidos, una mejor atención a la sociedad, porque la pandemia no se combate solamente con medicamentos, también hay que darle el apoyo económico a los más débiles para que puedan quedarse en casa cumpliendo con todos los mandatos y las recomendaciones que se dan en materia de salud. El consumo de estos insumos para lavarse las manos, el alcohol, las mascarillas, todo eso tiene un costo. La gente que no tiene que comer, ¿cómo va a asumir esa responsabilidad? Y por otro lado, el tema de la educación. ¿Cómo ha afectado el sistema de la educación, la pandemia, la educación? Ya estamos viendo el resultado, el alto grado de deserción. Lo que ha ocurrido es que ha salido a flote lo que teníamos. No es que no lo teníamos, estaba ahí latente, solo que ahora se ha reflejado con mayor facilidad. El sistema político panameño ya, colapsó. Los partidos políticos no han salido a proponer nada a favor del pueblo. Entonces, lo que ha quedado a flote ya de manera más clara es que necesitamos algo nuevo. Y ese algo nuevo tiene que ser construido desde las entrañas del pueblo para que podamos reflejar en esa nueva constitución lo que realmente le interesa al pueblo, que es satisfacer y resolver los problemas fundamentales, sobre todo en materia de educación, de salud. El desempleo es alto, la crisis económica, la pésima distribución de la riqueza. En este periodo, el gobierno se ha dedicado a endeudarnos, pero de esas grandes deudas que ha asumido el Estado panameño, poco le ha tocado al pueblo panameño. Entonces vemos que aumenta la deuda, pero nosotros somos los que tenemos que pagar, incluso aunque no haya recibido de manera directa ningún beneficio. Entonces todo esto está demostrando que esto no funciona. Tenemos que salir con algo nuevo, y ese algo nuevo tiene que necesariamente ser una constituyente originaria con la participación de todos los sectores de la sociedad panameña. Correcto. Cómo no, muchas gracias. Entonces, agradecemos al profesor Raúl González por compartir con nosotros estos criterios aquí en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.